pero la digestión. ¿Ya? Vamos a hablar de la digestión de los alimentos y vamos a ver una reacción química fundamental, ¿ya? Que es la hidrólisis, ¿ya? Hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Es una reacción química, es el química mismo, ¿no? Como se hidróliza los alimentos, las reacciones cuando va el hidrógeno, cuando se hidroxilo, esa reacción química de enlaces, ya la conocen muy bien. Y lo mismo pasa, para que se formen, por ejemplo, disacáridos, polisacáridos, o sea, suma de muchos disacáridos, es importante la presencia de agua, ¿no? Y cuando uno dice, se une el agua, vamos a ver, con la presencia de agua, si los dos monosacáridos forman un disacárido. ¿Ya? Presencia de agua. ¿Y qué sería la hidrólisis? Lisis es destrucción. Hidrólisis, destrucción por medio del agua. Si para formar un disacárido, azúcar, esto por dos glucosas, disacárido. Entonces, la hidrólisis, ¿qué consiste? En separarlas, en retirarles el agua. ¿Ya? Al retirarles el agua se divide un ion hidróxido y un ion hidrógeno que va a ir a una parte del carbono que va a dividirlos y los va a separar en dos, de tal manera que esta separación del hidrógeno, del agua, el hidrógeno y el ion oxidino va a hacer que se formen dos monosacáridos. Entonces, la principal reacción, ¿ya?, que permite la hidrólisis de los hidratos de carbono es el mecanismo de hidrólisis. ¿Ya? La hidrólisis, les repito, todos los disacáridos, los polisacáridos, son combinación de monosacáridos. ¿No? Todos son combinación de monosacáridos. Entonces, igual, todos esos monosacáridos se han juntado. Cuando se saca el agua, es proceso de unión de estos monosacáridos que se llama condensación. ¿Ya? Y esa condensación se realiza porque en ese proceso de fusión se elimina el disacárido. Entonces, ahora, cuando yo introduzco el agua, voy a separarlos. Entonces, eso pasa con todo. ¿Ya? Entonces, por eso es un proceso de hidrólisis. Un hidrógeno de una molécula de agua, digamos de esta, se enlaza al oxígeno del otro extremo de la molécula de azúcar. Mientras que la otra parte, el ion hidróxido, se une al resto del otro azúcar, de tal manera que los va a dividir, los va a mezclar en dos monosacáridos. Entonces, la hidrólisis de hidratos de carbono, ¿ya?, es una reacción química que permite separar a los disacáridos en monosacáridos. Entonces, en presencia de agua. Entonces, vamos a ver acá otro. Esta es la hidrólisis, por ejemplo, de las grasas. ¿En qué consiste la hidrólisis de las grasas? Lo mismo, hidrólisis, miren, en presencia de agua. ¿Ya? ¿Qué es la hidrólisis de los triglicéridos? El principal triglicérido, por ejemplo, de la alimentación, de las grasas, es el triglicérido. ¿Y un triglicérido, por qué está compuesto un triglicérido? Ácido graso. Claro. Por tres moléculas de ácidos grasos, 1, 2, 3. Una molécula de glicerol, pues se llama triglicéridos. Es una grasa neutral, pero tiene una molécula de glicerol, que sería esta, ¿ya?, y tres moléculas de grasa. ¿Qué pasa en la presencia de agua? ¿Qué pasa cuando hay de por medio el agua? ¿Cómo las hidroliza? Entonces, miren, nosotros añadimos agua a las moléculas, el agua lo mismo, ¿no? Como todas las reacciones se va a dividir en dos, igualito que el azúcar, un ion hidrógeno y un ion hidroxidino. ¿Ya? Los dos. El ion hidrógeno se va a unir al glicerol. Entonces va a formar tres moléculas de ácidos grasos, o de glicerols, perdón. Como el oxidino se va a unir a los ácidos grasos, va a formar tres moléculas de ácidos grasos. De esa manera se van a degradar las grasas, ¿ya?, por medio del agua. Entonces, durante, por ejemplo, la condensación, cuando las grasas se van uniendo y van formando moléculas cada vez más grandes de triglicéridos, se hace en presencia de agua. El proceso que permite la fusión de estas moléculas, tanto de grasas como de hidratos de carbono, se llama condensación. Eso es la condensación, la unión. Entonces, para separarlas, ¿no ven?, estas moléculas de grasa, hacemos a través de un proceso que se llama la hidrólisis. La hidrólisis le va a permitir fragmentar los compuestos más simples. Y es así, ¿no? Esa es la reacción. Y al final voy a tener esto que quiero, ¿no? Ácidos grasos por un lado
y se va por el otro lado. ¿Y qué pasa con las proteínas? Es la misma relación. Las proteínas, por ejemplo, están formadas por qué? Por muchos aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos forman péptidos, los péptidos forman polipéptidos y los polipéptidos forman proteínas, que es la proteína más grande, ¿no? Pues como tengo muchos aminoácidos, están unidos también por enlaces peptídicos. Toda esa fusión igual se llama condensación. La unión de varios, como en este caso aminoácidos, va a hacer que se junte uno con otros y ese proceso se llama condensación. Pero ahora yo quiero separarlas también, ¿no? Lo mismo que como sucede con carbohidratos, lo mismo como sucede con grasa. ¿Ya? Entonces, en cada enlace dice de ion, oxidilo de un aminoácido están fluidos por esos enlaces. Cuando yo hago la hidrólisis en presencia de agua, ¿por qué? Porque las enzimas protolíticas van a devolver los iones hidrógeno de oxígeno a las moléculas de agua, a las moléculas proteínicas para separarlas en aminoácidos. Acá se quiere la presencia de enzimas, pero al final, fruto de esa acción hidrólica, pero en presencia de enzimas, yo voy a poder liberar aminoácidos y péptidos. Entonces, la hidrólisis, dice, por los tres tipos de alimentos es la misma. ¿Ya? Es una acción química que permite separar estos alimentos complejos en alimentos más simples. Entonces, la pregunta de examen, ¿cuál es la reacción química o la hidrólisis? La reacción química permite la hidrólisis es una reacción química que en presencia de agua permite separar los compuestos más simples en compuestos más complejos en compuestos más simples. ¿Listo? ¿O cuál es la reacción química que permite separar estos compuestos, sus alimentos, compuestos complejos en simples? Hidrólisis. Nada más, que sepan eso, suficiente. ¿Ya? O la digestión se produce con una reacción química que se llama hidrólisis. Esa es la pregunta, nada más, no necesito que sigan todas las reacciones, tranquilos. ¿Ya? Entonces, la principal reacción química que permite la separación de estos es la hidrólisis. ¿Ya? Entonces, la hidrólisis permite degradar los compuestos a compuestos mucho más simples. Entonces, de esto es la pregunta. La pregunta. De ahí vamos a pasar por la pregunta. Segundo, vamos a ver ahora la digestión de los hidratos de carbono. Bueno, tenemos tres tipos principales de hidratos de carbono: la sacarasa, la lactasa y los almidones. ¿Estos cuál es el más importante? Los almidones. ¿Ya? Principal azúcar es el almidón. ¿Ya? De la leche tenemos la lactasa, de la sacarasa tenemos la sacarasa. Hay otros, obviamente, hidratos de carbono como la amilosa, el glucógeno, el alcohol, pero de estos, el más importante es el almidón. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se produce la digestión de los hidratos de carbono? Esto ustedes ya lo han visto, ya lo hemos visto con ustedes. A ver, de acá, ¿qué pregunta les salió? Si se habla de la digestión de los hidratos de carbono, pues les puedo colocar la enzima principal que se encarga de la digestión de los hidratos de carbono es a ver, por ejemplo, esta pregunta. Si yo digo, ¿cuál es la enzima responsable, o sea, la enzima principal responsable de la digestión de los hidratos de carbono? Perfecto, esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, otra pregunta, que no tiene que ser. Ya, de esto, vamos a hacer esa pregunta. Vamos a ver, de todo esto, lo vamos a publicar. La principal enzima que se encarga de hacer la amilasa pancreática. ¿Ya? Obviamente, la glucosa frente al 80% del producto final. Claro, el producto final de toda la digestión va a ser azúcar. Glucosa, galactosa, fructosa. Ese es el producto final de la digestión. O sea, los hidratos de carbono, los almidones, se van a transformar de compuestos complejos en compuestos simples. Y yo lo voy a poder absorber como glucosa, como galactosa o como fructosa. Ahora, le digo acá. Entonces, ¿dónde comienza la digestión? Por ejemplo, la saliva. La tiene salivar o amilasa salivar, no, la alfa-amilasa que ustedes han visto en la saliva, esa digería al 20% de los carbohidratos. Pero tenemos también acá, después una vez que pasa en el estómago, tenemos la amilasa pancreática. Esa es la más importante. ¿Ya? La amilasa pancreática se encarga de digerir los hidratos de carbono. Ahora, de acá, por ejemplo, todavía queda maltosa y polímero de 3 o 4 moléculas de glucosa. Entonces, hay enzimas, como hemos visto en el borde del cepillo del intestino, a ver, que se encarga de la digestión última de estos hidratos de carbono. Por ejemplo, ahí tenemos enzimas que van a degradar estos compuestos en glucosa. Esas enzimas del borde del cepillo se llaman lactasa y alfa-dextrina. Esas sí las van a
van a descomponer hasta el producto final, que es glucosa. ¿Ya? En este borde del cepillo también tenemos la lactosa. La galactosa, tenemos la lactosa, va a llegar al azúcar de la leche, y la lactasa, este borde del cepillo, se van a encargar de desgradarla a la lactosa en galactosa, y lo voy a absorber como la lactosa. La sacarosa, ahí tengo una sacarasa en el intestino, que igual lo va a degradar la sacarosa y lo va a transformar en fructosa. Entonces, estos son los principales azúcares simples que nosotros lo vamos a poder absorber. Pero estas son las enzimas que nos van a ir en la saliva, en el intestino delgado, en este caso, la primera porción del intestino delgado va a ser el duodeno, donde se liberará la amilasa pancreática, ¿no? Y en todo el intestino tenemos estas otras enzimas. Conclusión. La principal enzima que se encarga de degradar los hidratos de carbono, amilasa pancreática. Tengo otra pregunta, otro banco de preguntas. Vamos con la digestión de las proteínas en el estómago. Vamos al paso a las proteínas. De acá también vamos a hacer otra pregunta. De todo este cuadrito va a salir una pregunta. Por ejemplo, te digo, la digestión de las proteínas, te le digo, por ejemplo, en el estómago, o sea, la enzima responsable de la digestión de las proteínas, por ejemplo, en el estómago, es el pepsinógeno. Falso. No es el pepsinógeno, es la pepsina. La pepsina, exacto. No me tienes la de usar, cuidado. Puedo colocar, ¿no? La principal es el pepsinógeno. No. El pepsino es inactivo, el pepsinógeno. Tiene que transformarse en pepsina. Sin pepsinógeno no hay pepsina. Claro, por si te coloco yo, te coloco la pepsina. Toda la enzima que digiere hidratos de carbono en el estómago es la pepsinógeno. No. Ahí viene igual, porque sin eso no hay pepsina. Si los dos funcionan. Claro, pero no es la enzima que digiere. No es el encargado. Las enzimas del pepsinógeno tienen que transformar en pepsina. Y el pepsina se quiere medio ácido. La pepsina trabaja en medio ácido. Entonces, por eso digo, tienes que estar muy bien. ¿Ya? Entonces, desde el estómago se encarga la pepsina, pero requiere un pH ácido. Y ella con un pH mayor a 5 es inactivo. Dijimos, ella se quiere ácido clorhídrico. Sin ácido clorhídrico ella se muere. ¿No? Pero una pregunta principal. ¿Qué enzima, acuérdense, qué enzima encargada de, o sea, os puedo colocar qué enzima se encarga de la digestión del colágeno de las proteínas? ¿Ya? Del colágeno. Todas degradan las proteínas. Pero una se encarga especialmente del colágeno de las proteínas. ¿Cuál es? La pepsina actúa sobre el colágeno de la proteína. Es la única que actúa sobre el colágeno. Y si sufre el ejercicio se coloca. Es la enzima que actúa sobre el colágeno de las proteínas. ¿Ya? Entonces, todas degradan las proteínas. En el estómago, la pepsina. Ojo, en el intestino delgado, la primera porción del intestino delgado, las enzimas de páncreas, que son la tripsina, timotripsina, las proteínas. Y seguimos, en el intestino delgado también tenemos las enzimas que degradan, siguen degradando las proteínas. En ese borde ese video hay enzimas, las aminopolipeptidasas y las tripeptidasas. Siguen degradando. ¿Por qué? Porque todos estos compuestos simples, mira, los compuestos complejos, las proteínas son polipéptidos, tienen que transformarse en aminoácidos. Porque yo de acá lo voy a poder absorber como aminoácidos. Entonces, tengo que irlo degradando. ¿Quién comienza? La pepsina. ¿Ya? La pepsina lo va a degradar en proteasas, peptones, polipéptidos. Pasan al intestino. La primera porción, ahí empiezan las enzimas del bien del grupo pancreático, la tripsina, timotripsina, carboxipeptidasas, ellas van a actuar. Lo van a transformar en cualquier más aminoácidos, pero no es suficiente. Tiene que llegar al intestino delgado, ahí tengo aminopeptidasas, ¿no? Las tasas peptidasas, que sí, acá va a hacer que el producto final sea el aminoácido. Entonces, proteínas en aminoácido. Entonces, la principal enzima responsable de la digestión de proteínas, principalmente el colágeno, ya sabemos la pepsina. ¿Ya? Si les pregunta aquí, otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Puedes colocar acá,
la principal enzima, o sea, las enzimas que digieren la mayor cantidad de las proteínas son las enzimas pancreáticas. ¿Falso o verdadero? Mayor cantidad. La mayor parte, ¿no? La mayor parte de las proteínas son digeridas por estas enzimas. ¿Puedes repetir la pregunta? Puedo colocar, pero como la pregunta es larga, no voy a colocar todo eso. O sea, no va a encontrar un paso, no va a encontrar. Yo tengo que resumir una pregunta cortita, no tiene que ser una línea. Entonces te voy a colocar esto. Entonces, digamos, la gestión de las proteínas, o sea, la mayor parte de la digestión de las proteínas son realizadas por enzimas pancreáticas. O te puedo colocar esta otra, es decir, ¿no? Las enzimas que es responsable de colágeno de las proteínas, la pepsina. ¿Tienen dos preguntas? Vamos a hacer. Te va a seguir para aprender. Bueno, también no sé, mira, sí está bueno. Bueno, está bien. Pues vamos a hacer preguntas, entonces vamos a sacar. ¿Ya? Después una pregunta, ¿y el examen ahora segundo siempre igual que el primero, solamente con Afirmaciones. afirmaciones? O va a haber preguntas. ¿O son preguntas? Pero ahora he cambiado, vamos a ser fácil. Va a ser la A, 1, 2, 3, A, B, C. Y la D va a ser todas y la otra ninguna. Ya. Es un poco Pero va a haber tan preguntas. difícil. ¿Va a haber pregunta o va a ser No, afirmación? igual que el primero. Porque Igual que el afirmaciones. primero, sí. Igual que el primero, se tienen que leer, solo que hay una modificación. Con Es patrón. muy complicado porque la otra era A más C, C más D, ¿no? Claro. Es un poquito más complicado. He dicho ahora no, o todas o ninguna. O sea, A, B, C, la D es todas y la otra es ninguna. Y si tengo 2 de 3, es todo. Eso ya no. 2 de 3, 3 de 2 se llama para que no sea tan complicado. O sea, la A o es la A, o es la B o es la C, o es todas o es ninguna. Ah, ya. Un poco más fácil, ¿no? Para que no sea tan complicado. O sea, sea fácil. Contexto. Para no complicarles mucho, chicos. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, eso es con la digestión de la nave. Doc, la anterior pregunta que dijo la principal enzima con mayor cantidad, ¿qué era? Las enzimas pancreáticas. Las enzimas que degradan la mayor parte de las proteínas, las enzimas pancreáticas. Las otras también, las proteínas, pero las principales, las pancreáticas. ¿No? Aquí vamos a mandar la digestión del grasa. Bueno, acá por ejemplo, los principales grasas de la alimentación son los triglicéridos, ¿no? Están compuestos por fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. Aquí hay un triglicérido que nos suma un glicerol más 3 ácidos grasos, ¿no? Y glicérido, porque tiene 3 ácidos grasos más un glicerol. Bien, entonces la digestión de las grasas en nuestro tiene sentido produce principalmente en el intestino delgado. ¿Ya? Acá también. La principal enzima responsable de la digestión de las grasas es la lipasa pancreática. La principal enzima es la lipasa pancreática. ¿Ya? Miren, que digiere en 1 minuto todos los triglicéridos. Todos los triglicéridos. Esa es la principal enzima que digiere esto, ¿no? Tengo otras enzimas también, la lipasa licuada, la lipasa gástrica, pero que apenas digieren el 10%. Te puedo colocar, si esta digiere el 10%, el 90% de las, digamos, de la digestión del hidrato de carbono tiene que ver con la lipasa pancreática. Perfecto. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué es el otro 90%? Entonces, ¿cuál es la enzima principal? La lipasa. ¿Ya? La lipasa pancreática. Bueno, entonces acá es importante 2 pasos, ¿no? Se dan en 2 etapas. Primero es importante, la primera parte de las grasas tiene que ver con la emulsificación, con la digestión, con la acción detergente de las sales biliares. Por ejemplo, con la pregunta, colocar los principales componentes de la bilis, ¿ya? De la bilis, encargados de la digestión de las grasas, o de la emulsión, porque digestión es otra enzima, ¿no? De la emulsión son los ácidos biliares y la lecitina. Los principales componentes, ¿ya? Los principales componentes de la bilis que se encargan de emulsionar las grasas son los ácidos biliares y la lecitina. ¿Ya? Igual,
Es una sal biliar, es un componente que tiene la bilis, la sal biliar, que los produce el hígado, que se encargan de degradar las grasas. Es un componente de la bilis. O sea, la bilis tiene sal biliares y lecitina. ¿Ya? Lecitina. No es nada así, es un tiene un nombre específico. Pero es, de estos dos, por ejemplo, no os voy a preguntar, de estos dos, ¿cuál es el más importante? Yo sé que de la bilis, esos son los dos componentes, ¿ya? Pero si yo los separo, ¿no? Digamos, entre las sales, entre los ácidos biliares y la lecitina, el más importante es la lecitina. Y así voy más allá, les puedo preguntar, de estos dos componentes, ¿ya? El más importante de los componentes, el más componente importante, o puede ser el componente más importante, ¿ya? De la bilis, ¿ya? Que se encarga de la digestión, de la emulsión, estamos de la emulsión de grasas, es la lecitina. Es la más importante en la bilis. Los dos son, ¿ya? Pero es la más importante. Porque una vez que estas bilis, estas sales biliares se han unido a las grasas, las han emulsionado, las han degradado a un compuesto un poquito más simples. Sobre estos compuestos, ya, minúsculos de grasas excesivas para actuar las enzimas. Entonces, este primer paso es fundamental. Inclusive las enzimas no podían actuar al 100% sin este primer paso. Recién sobre esta grasa emulsionada, ya degradada, va a actuar la lipasa pancreática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos compuestos los hacen más hidrosolubles, los hacen más degradables. ¿Ya? Porque no eran de hidrosolubles. Así se llevan a poder sobre esas sustancias, esos compuestos grasos, pero ya hidrosolubles, las enzimas las van a poder degradar. Un compuesto mucho más. Bueno, entonces de eso, y aquí están, por ejemplo, acá, esto creo que es la segunda etapa de las enzimas. ¿No? La segunda etapa tiene que ver con las enzimas. Una vez que estos compuestos se han compuesto en compuestos de menor tamaño, pero ya hidrosolubles, entra ya en la segunda etapa. La segunda etapa de la digestión tiene que ver con la actividad enzimática. En la segunda etapa, actúa la lipasa pancreática. Entonces, ¿me decir que las sales biliares son como presentadoras para la degradación por enzimas? ¿Son como las presentadoras de esos ácidos grasos? No tan presentadoras, porque si presentadoras no hicieran nada, no solamente las presentaron, sino más bien ellas son las que principalmente hacen el trabajo previo, digamos, antes de que las enzimas puedan actuar. Ellas primero las degradan, primero les disminuyen tamaño, les cambian su configuración química, entonces las hacen más hidrosolubles. Al ser más hidrosolubles, es decir, la lipasa podría actuar con mayor propiedad. Entonces, como que le facilitan el camino. ¿Ya? Pero sin ese camino previo, la lipasa no podría actuar. ¿Ya? Entonces, requiere sí o sí las sales biliares, requiere sí o sí para que las enzimas puedan actuar así que no tengamos problemas de digestión, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí está la grasa, vamos a agitar bilis con grasa, se va a producir la emulsificación de la grasa. ¿Ya? Vamos a emulsificar, vamos a degradar. Sobre esta grasa ya emulsificada, ¿no? Ya degradada, va a actuar decir la lipasa pancreática. La lipasa pancreática se siempre va a dividir en ácidos grasos y monogliceros. Bueno, de eso es la pregunta. ¿Qué más podemos sacar de la pregunta? ¿Qué son las micelas? Las micelas, por ejemplo, son, no sé si el gráfico son sales biliares que me a cubrir como glóbulo a las grasas, ¿ya? Una capa de sales, es decir, un glóbulo cuyo núcleo está lleno de grasa, las rodean a las grasas, a las células. Porque es un grupo muy liposo de esterol, de grasas, ¿no? Y va a tener una parte de estas micelas tiene un grupo muy hidrosoluble, hace que sea muy hidrosoluble y gracias a eso hace que las enzimas también puedan. Las micelas ayudan, ¿ya? Actúan como medio de transporte, ¿ya? De estos monoglicéridos y de los ácidos grasos. Pero esta es la acción, el primer paso y el segundo paso. El segundo paso tiene que ver con la lipasa pancreática. ¿El segundo paso de la digestión de grasas tiene que ver con la lipasa pancreática? Sí.
primer paso tiene que ver con la emulsificación de las grasas por las sales biliares. Las sales biliares principales son los biliares y la lecitina. ¿De esos dos cuál es más importante? La lecitina. Vamos a ver ahora la absorción. Bien, toda esta cantidad de líquido llega al intestino. Nosotros cuánto ingerimos 1.5 litros de líquido, ¿no? Es lo que normalmente una persona normal ingiere por día. ¿Y cuánto de esto se produce, por ejemplo, en el intestino? ¿Cuánto se produce? 7 litros. 7 litros. Pues si yo sumo esto, tengo casi 8 o 9 litros. En el intestino voy a tener 8 o 9 litros de agua. Ahora, miren, de esos 8 litros, ¿cuánto pasa al intestino grueso? Apenas 1.5 litros. ¿Ya? Y voy a eliminar yo apenas 100 cc. Todo el líquido casi se absorbe. Todo el líquido se absorbe. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Ya? El estómago es el sitio de absorción de sustancias liposolubles como el alcohol. ¿Falso o verdadero? El estómago es sitio de absorción de sustancias liposolubles. Ejemplo, alcohol. La aspirina, ácido acetilsalicílico. Solo eso. Pues, si se coloca en la pregunta, el estómago es sitio de absorción de sustancias liposolubles y alcohol. Ejemplo, alcohol. Sí. ¿Ya? Solo eso se absorbe. En el estómago. El alcohol, dice el ácido acetilsalicílico, es la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico, aspirina. ¿Ya? Entonces, de esto vamos a sacar esa pregunta. Doctor, el paracetamol no se absorbe igual por esto. No, él tiene que llevar el intestino. Es que yo igual tenía entendido que el exceso de paracetamol igual causa un exceso de ácido, de acidez en el estómago. Así, porque es que hace daño, se absorbe, pero hace daño en ácido. Miren, tiene su composición, tiene ácido acetilsalicílico. La aspirina. En cambio, el paracetamol es acetaminofén. Esa era la mía. Claro, ese sí daña el hígado. El paracetamol es hepatotóxico. Eso sí, tomen 10 gramos de alcohol, has hecho. ¿No? Por eso intoxica el paracetamol. 10 gramos de paracetamol. ¿No? Por eso da el antídoto que es el acetilcisteína. Entonces, pregunta de examen. El estómago, así te das función. El estómago es cerebroso. Es un lugar donde se absorben principalmente sustancias liposolubles, el alcohol, no hay más, ¿ya? O la aspirina. Eso, 1.5 litros de qué? De agua, de contenido intestinal. No, de agua. Lo que pasa, por ejemplo, de acá. De los 8.9 litros, solo 1.5 litros pasa al intestino grueso. ¿De qué? De agua. Agua. De líquido. De líquido. De eso que estás ingiriendo. 1.5 litros No, de líquido. Líquido. En general líquido. ¿Ya? Agua, es decir, vamos a ver que lo que estás ingiriendo es líquido también. Sopa, líquido, todo. ¿Ya? Porque lo que ingerimos es el sopa. Por ejemplo, si te damos té, desayuno, almuerzo, seco, todo, más o menos calculamos más lo que quieres, unos 1500. ¿Ya? Ahora, esos 1500, más lo que tu organismo está produciendo, porque tu intestino va a producir 7 litros, tus glándulas van a producir 7 litros, ¿ya? Con todos los fluidos van a ir produciendo litros, se van a producir fluidos, ¿no? Pero esos fluidos, 1.5, más todos los fluidos que estudiaron, en este caso el intestino delgado, hacemos siguiente énfasis al intestino delgado, porque su principal función es absorber, ¿ya? Entonces el intestino está produciendo sus glándulas, está produciendo litros. Si yo sumo esto, pues tengo los 8 litros. Miren la importancia de la absorción. De estos 9 litros, casi como 7 litros están absorbidos también. Y solo pasa 1.5. ¿No? Y de hecho, de acá en el intestino grueso también se sigue absorbiendo. Y solo pasa 0.1. Entonces, casi se absorbe casi más del 99% de todo el líquido. Entonces, ¿ya? La estructura del intestino delgado está capacitada para absorber. ¿Pero qué estructura del intestino delgado, ya estructuras anatómicas, histológicas del intestino delgado, hace que tenga esa capacidad de absorción? Tres cosas, ¿no? Los pliegues de Kerkin, que se forman así, en la parte macroscópica vamos a ver esto, ¿no? Como arrugas, digamos, ¿no? Como que pliegues, ¿ya? Es como el estómago, tiene pliegues, ¿no?
Esos eran los pliegues de que como acartonado. ¿Ya? No es liso, no es como un tubo liso, sino es como tiene acartonado, ¿no? ¿No? Ya, eso tiene, primero tiene pliegues, dos, ¿ya? Y estos pliegues tienen vellosidades, ¿ya? Pero estas vellosidades, además, las vellosidades tienen microvellosidades. Pero ustedes no son los criptos de liebre, ¿no? Estas. Son las criptos de liebre. Estas son más. Lípido. Pero que aquí también hay otra figura. Aquí hay otra figura, ¿no? Vellosidades, ya, son las válvulas conviventes, ¿no? Y llegue la válvula, y estas son salas acá de velocidad. Pero encima hay esto que son las microvelocidades. Encima de esta velocidad hay las microvelocidades. Pues todas estas tres estructuras, ya, histológicas, hacen que el intestino tenga una superficie de absorción 1000 veces, o sea, amplía la superficie de absorción 1000 veces. Y en general, ¿cuánto es esa superficie? 250 metros cuadrados, como la superficie de internet. Y eso pregunta. ¿Ah? Eso pregunta. Claro, es importante. Dicte. ¿Ya? Pregunta de examen, la superficie de absorción del intestino delgado son 250 metros cuadrados. Tenis, la cancha de tenis. Eso es importante, acá se aprende. ¿Ya? La superficie de absorción son 250 metros cuadrados, ¿no? Y porque está constituido por los pliegues de Kerkin, las vellosidades y los microvellosidades. Entonces, los pliegues de Kerkin o las válvulas conviventes triplican toda la superficie de absorción, ¿no? Por eso dice bien desarrollados en el duodeno y el yeyuno principalmente. Y sobresalen hacia los como 8 milímetros, casi 1 centímetro. De buen tamaño, son casi 1 centímetro. Todo el intestino lleno de esos pliegues, ¿ya? Tenemos 10 millones, ¿no? Entonces las vellosidades hacen que el área de superficie de absorción sea 10 veces más. Pero más allá tenemos, decía, este borde de cepillo. Este borde de cepillo, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo? Este borde de cepillo, ¿no? También tiene filamentos de actina. Estos filamentos de actina les dan esa contracción, que constantemente está en movimiento, ¿no? Las microvellosidades constantemente están expuestas a los alimentos del intestino. Por lo tanto, estas microvellosidades, por ejemplo, esta es una fotografía electrónica, ¿no? Como uno puede magnificar para que nosotros podamos tener una idea de cómo son las microvellosidades, ¿no? Se tiene una micra de longitud por una micra de diámetro, ¿no? Son muy pequeñitas, ¿no? Tienen filamentos que les permiten, obviamente, moverse, mantener una contracción tónica, ¿no? Que les mantenga siempre en contacto con los alimentos. Entonces, esto también, estas vellosidades hacen que la superficie aumente 20 veces. Miren, esta es la estructura de los vasos. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo más importante? Tenemos una rica vascularización, ¿no? Arterial y venosa, ¿no? Pero también tenemos un conducto químico importante que va a transportar las grasas. El sistema nervioso también tiene esas. ¿Cuál? El sistema nervioso. Sí, sí. Lo más importante, el vaso químico. Miren, esta es la estructura, porque en toda estructura, estamos hablando de esta estructura de la capa mucosa, de la densidad. Pero en la capa mucosa, por abajo de la capa tenemos la submucosa. En la submucosa ahí tenemos las glándulas sudoertales, un elipso de Meissner, ¿no? Que se encarga de ese que está hablando de ese rey, ¿no? Ahora, si ustedes ven, mira, ¿cuál es la estructura? Y en esta pared tenemos también células especializadas. Aunque no lo menciona mucho Gaitán, pero es importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, en la parte superior tenemos los enterocitos, que son las células absortivas, que van a absorber todos los alimentos, todos los nutrientes, con sus microvellosidades. Después tenemos, por ejemplo, las células calciformes que se crean, que también como coprotector. Pues tenemos que células especializadas. Nuestro intestino delgado, por ejemplo, acá. ¿Cuáles son? ¿Qué? Yo os puedo preguntar acá. Después con los enterocitos producen dos tipos de células especializadas.
¿Cuáles son? Que secretan principalmente secretina y la colecistoquinina. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el intestino delgado tenemos células enteroendocrinas que secretan principalmente dos hormonas, secretina y colecistoquinina. Perfecto. Eso es importante. También una célula, por ejemplo, de panel que secreta una enzima bacteriana, que es la lisocima. Ahora, en el intestino vamos a absorber ¿qué? La célula endocrina de Sí. Tengo dos células, tengo células enteroendocrinas que secretan dos hormonas, la secretina y la colecistoquinina. Antes de decir, no les voy a preguntar porque no hemos hablado mucho con ustedes, o sea, no vamos a complicar, pero sí hemos hablado mucho de secretina y colecistoquinina. ¿Quién la secreta? Dos células que encuentro en el intestino delgado. Secretina y colecistoquinina. Esas son las dos células que entonces, en el intestino delgado se absorben 100 gramos de grasa, 50 100 gramos de aminoácidos, 50 gramos de 7 a 8 litros de agua. Todo esto se absorbe en el intestino delgado. ¿Cómo se absorbe el agua? Por ósmosis. ¿Ya? Dice, todo el agua se transporta a través de una membrana. Esta es la membrana semipermeable por ósmosis. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué es la ósmosis? Ustedes han visto, es que las ósmosis no es más que la difusión de agua, ¿no? A través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa? Ósmosis, es el paso de un solvente, ¿ya? A través de una membrana permeable selectiva, desde un lugar de menor concentración hacia un lugar de mayor concentración. Entonces el agua va a pasar de un lugar de, por ejemplo, acá tenemos menor concentración absoluta, que tenemos mayor concentración de solutos, el agua va a pasar de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Ahora, acá hay pregunta, ¿cómo? El principal mecanismo de absorción del agua se produce por ósmosis. ¿Está bien? Suficiente. Esa es la pregunta examen. ¿Ya? El principal mecanismo, ¿cómo se transporta el agua? Se absorbe principalmente por ósmosis. Nada más. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se produce esa absorción, acá lo que decías, por ejemplo, ¿qué pasa con el quimo? Con las características del quimo. Si es un quimo hipoosmolar, si es un quimo isoosmolar o si es un quimo hiperosmolar. Si es un quimo hipoosmolar, tiene poca cantidad de solutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está la luz del intestino, aquí está la sangre. ¿Qué va a pasar con el agua? Por ejemplo, si el quimo es hipoosmolar, el agua va a pasar del intestino hacia la sangre. ¿Vale? Porque es hipoosmolar. ¿Qué pasa cuando es isoosmolar? Tiene la misma osmolaridad de la sangre y la misma osmolaridad de la luz intestinal. El líquido no pasa, se mantiene. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el quimo es hiperosmolar? Entonces el agua pasa de la sangre hacia la luz del intestino. Es lo que pasa cuando se dan dosantes muy hiperosmóticos, ¿no? Les dan para el estreñimiento, por ejemplo, les dan laxantes. Lo que dan laxantes es jalar líquido de la sangre hacia la luz, ¿no? Porque aumenta la toxicidad o la hiperosmolaridad, por lo tanto, esa parte del intestino se hace hiperosmolar, el agua pasa de la sangre hacia la luz del intestino. Entonces, pero el agua pasa por ósmosis. Nada, ya la absorción de agua se produce principalmente por ósmosis. Cuando Depende del tipo de química. cloruro de sodio, No, eso es en la sangre. en el intestino no pasa. Por ejemplo, en el intestino depende si tú le das Registración o dar también pasa por osmosis. A ver, lo que dice su compañera, que se asoma un poquito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el paciente tiene diarrea? Sí, ¿no? Y él dice, doctor, yo le voy a dar sales de hidratación. Yo necesito que el agua, también los electrolitos, hay de sodio, ¿no? Y el cloro, crecen. ¿Ya? Porque, ¿qué está pasando con el paciente? ¿Se estaba hidratando? Está deshidratado. Está deshidratado. ¿Dónde está la parte hiperosmolar de la sangre? ¿No? Entonces el agua, todo lo que está dando Yuri, el agua por osmosis va a ir de un lugar de menor concentración a mayor
osmolaridad porque está deshidratado, está concentrado, está hipertónico. Su plasma está hipertónico. Entonces su plasma va a jalar líquido. Del intestino, todo lo que le está dando el yogurín, las salas de hidratación va a pasar con osmosis directamente hacia la sangre. No porque su paciente se quiere líquido, ¿no? Porque no va a ser al revés, ¿no? Porque el problema no está acá, el problema está en la sangre. Porque el paciente se deshidrata, entonces todo lo que les decía, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Los chorritos, por los al agua, vamos a ver los chorritos, pero el agua pasa directamente porque hay hipertonicidad y hiperosmolaridad en el plasma, fruto de la deshidratación. ¿Cómo se produce? Si yo le estoy dando, por ejemplo, sodio, como yo, esta paciente está deshidratado, necesito dar líquidos. Le he dado el agua pasa por osmosis, perfecto. Está deshidratado porque en el otro lado hay más hiperosmolaridad. ¿Qué pasa con los electrolitos? ¿Qué pasa principalmente con sodio? Por ejemplo, acá, los iones pueden ser monovalentes o bivalentes. ¿Ya? Los monovalentes son sodio y cloro, que son fundamentales. ¿Cuáles son los electrolitos más importantes que se quiere el organismo? Los iones monovalentes. Como el calcio, por ejemplo, el calcio es bivalente, no necesita mucho cloro, en mucha cantidad, pero requiere mucho sodio. El sodio se transporta de manera activa a través de la membrana. Vamos a ver cómo se transporta. Este gráfico nos va a ayudar muy bien. Si les pregunto de este gráfico, ¿ya? El principal mecanismo que permite el transporte activo, ¿ya?, de sodio tiene que ver con la bomba sodio, potasio, ¿ya? Pregunta de esa. El principal mecanismo, ¿ya?, el primario que tiene que ver con el transporte de sodio tiene que ver con esta bomba, nitrógeno, potasio. Porque esta bomba es la que va a meter sodio, ¿no? Porque como el cloro tiene carga negativa por electronegativa, por carga eléctrica va a seguir al cloro, ¿ya? Por electronegatividad, va a seguir. Se va a absorber cloro, pero también se va a absorber sodio, pero también se va a absorber cloro. Pero ¿qué va a hacer? Esta bomba mete sodio, o sea, mete y saca potasio. ¿Ya? Pero entonces tengo bombas de sodio y potasio. ¿A qué pasa? Porque como es una bomba, el Dios requiere mucho sodio, ¿no? El organismo requiere mucho sodio. ¿Por qué? Porque el líquido extracelular, la osmolaridad del líquido extracelular depende del cloruro de sodio. Depende del sodio. O sea, sodio necesita una buena cantidad. ¿Ya? Entonces, necesito una bomba que me permita absorber todo el sodio que yo estoy consumiendo. Justamente. Y para eso necesito energía. Esta bomba tiene ATP. El ATP le da la energía necesaria para absorber todo el sodio. Entonces, esta bomba, sodio, potasio, ¿sabes? Es la que mete sodio, saca potasio. Y tengo estas bombas también en las partes laterales. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el paciente está deshidratado? El organismo produce una hormona, la aldosterona. La aldosterona actúa sobre esta bomba. Claro, la hormona aldosterona. Deshidratado, se libera bastante aldosterona, ya por la corteza suprarrenal, y esto va a hacer, a ver, que la aldosterona actuando sobre esta bomba, sodio y potasio, va a meter más sodio y va a eliminar potasio. De 1 a 3 horas va a absorber todo el sodio y cloro y agua que hubo. Ahora, el sodio principalmente se absorbe a través de esta bomba, pero también por cotransporte el sodio entra, miren. El sodio entra junto con la glucosa. El sodio entra junto con el aminoácido. ¿Ya? Y el sodio también acá, por ejemplo, entra sodio y se elimina hidrógeno. Es importante, esta reaccióncita es importante. ¿Ya? Pero miren, esos son transportes secundarios, pero este es el transporte primario, el principal, que con la bomba. Los otros vienen por cotransporte, ¿ya? Con glucosa, con aminoácidos y con el sodio. Pero en este caso el sodio ingresa y el hidrógeno pasa. Como el sodio está entrando de un lugar mayor a un lugar de menor concentración, acaba de crear un ambiente hiperosmolar. Como hay hiperosmolaridad, ¿cómo va a ser el agua? Desde el lugar de menor a un lugar de mayor osmolaridad. El agua pasa también por ósmosis. ¿Ya? Puede ser por vía paracelular al lado o por vía transcelular.
Entonces, les repito, ¿ya? El principal mecanismo de transporte, ¿ya?, que permite la absorción de sodio tiene que ver con la bomba, sodio, potasio y magnesio. Ese es el principio. Hay por transporte, sí, con glucosa, con aminoácidos y con hidrógeno. Doctor, independiente de una secundaria de absorber sodio en una deshidratación, ¿es dependiente de la testosterona o puede ocuparse segunda? Normalmente así funciona. Solo en casos de deshidratación actúa la aldosterona. Por eso, en una deshidratación, ¿es sí o sí la aldosterona o no puede ocuparse otra? Va a ocupar, eso va a ocupar, eso va a seguir, ¿no? Por transporte va a seguir entrando su glucosa, porque por ejemplo las soluciones de cloruro de sodio tienen glucosa, ¿no? El cloruro de sodio tiene glucosa, las sales de hidratación tienen glucosa, entonces eso también permite que el sodio con el azúcar permite el transporte y crece sodio, crece agua y crece glucosa. Entonces por eso también en la composición está azúcar, ¿ya? Permite la absorción de sodio. Entonces eso va a seguir ingresando, porque necesita el organismo. Necesita también esto, de su bomba, también lo necesita. Pero si está muy deshidratado, entonces actúa la hormona, ¿no? Y la hormona va a potenciar esta bomba, o sea, va a permitir que ingrese más sodio. Porque al ingresar más sodio y cloro, va a ingresar más agua. Por lo tanto, voy a paliar la deshidratación que tiene que hacer. Bueno, y la absorción de iones de bicarbonato, esta se llama la absorción activa de bicarbonato. ¿En qué consiste? Hemos dicho acá, por ejemplo, el sodio entra, se absorbe, pero al mismo tiempo sale hidrógeno. A ver, sale hidrógeno. Y el hidrógeno, no se olvide que todos los jugos pancreáticos, biliar, tienen bicarbonato. En la luz del intestino, tengo bicarbonato, fruto de la secreción pancreática y biliar, tengo mucho bicarbonato. El bicarbonato se va a unir al hidrógeno. Y al unirse al hidrógeno, ¿qué va a formar? Ácido carbónico, ¿no? Al formarse ácido carbónico se va a desprender en agua, que se queda en la luz del intestino, y CO2. Y el CO2 ingresa hacia la célula, al citosol de esta célula. Ya, del uterocito. ¿Qué va a pasar ahí? En el citosol tengo agua. Agua más CO2, otra vez ácido carbónico, ¿ya? El ácido carbónico se va a separar en hidrógeno, que va a salir otra vez de por transporte, sale sodio, sale hidrógeno, entonces sodio. Entonces el carbono hacia la sangre. Eso se llama absorción activa de bicarbonato. Esta reacción que permite. Por lo tanto, acá qué pregunta vas a poner. El principal mecanismo, ¿ya?, de absorción de bicarbonato, o el mecanismo de la absorción de bicarbonato se produce por absorción activa, ¿ya? O la absorción activa permite la absorción activa de iones de bicarbonato, permite la absorción en el duodeno, ya vamos por el intestino delgado, especialmente en el duodeno, ¿ya? ¿Qué más? También se va a absorber, vamos a ver, el intestino grueso, se secreta ahí. ¿Puede volver a repetir, doctor, la pregunta? El bicarbonato se absorbe en intestino delgado por absorción activa, ¿ya? El bicarbonato se absorbe por absorción activa. ¿Sí? Nada más. La absorción de calcio. Acá la absorción de calcio tiene que ver bien. Acá sí es importante, ¿ya? La absorción de calcio en el intestino delgado depende principalmente de una hormona, ¿ya? La hormona paratiroidea. Nótese, ¿ya? La absorción de calcio en el intestino delgado principalmente depende de una hormona, la hormona paratiroidea. ¿Ya? Sin la hormona paratiroidea no vamos a poder absorber calcio, ¿ya? Necesitamos hormona paratiroidea. ¿Por qué? Porque la hormona paratiroidea va a activar a la vitamina D para que la vitamina D permita la absorción en el enterocito de calcio, ¿no? Entonces hay una absorción activa, pero en presencia de vitamina D activa. ¿Y quién activa? La hormona paratiroidea. O sea, las paratiroides producen esta hormona. Entonces, la principal hormona responsable de la absorción de calcio es la hormona paratiroidea. ¿Ya? La principal hormona responsable de la absorción de calcio es la hormona paratiroidea. El hierro se absorbe de forma también activa, se una sustrato transportadora, la transferrina, y esta la va a transformar al glúcido para que se siente la médula ósea para que se sintetice hemoglobina.
Pero aquí pregunta de examen. De este cuadro, te repito, la principal hormona responsable de la absorción de calcio es la hormona paratiroidea. Mira que les coloque vitamina D, nada que ver, no es hormona, ¿no? Vitamina, hormona paratiroidea. Bueno, el centro de los iones, en el caso hemos dicho, ¿no? Ahora, el potasio, el magnesio y fosfato también se absorben de manera activa, no hay mucha análisis al respecto. Los nutrientes, por ejemplo, los hidratos de carbono. Dice, los hidratos de carbono son principalmente como monosacáridos, como azúcares. Perfecto. El 80% acá, esto es importante, ¿ya? De todos los azúcares, ya compuestos simples como monosacáridos, el principal hidrato de carbono que se absorbe en mayor cantidad es la glucosa, 80%. Solamente yo voy a absorber de lactosa y de fructosa, pero el principal es la glucosa. ¿Ya? Y la glucosa se transporta, por transporte en este punto con el sodio. Entra sodio, entra glucosa. Entonces, otro transporte con sodio, listo, nada más. Pero el principal es la glucosa, el 80% es como glucosa. Por ejemplo, acá, es otro gráfico también que también dice que hace lo mismo. Glucosa para la lactosa transporta junto con sodio, secundario activo junto con sodio, ¿no? Como monosacáridos, ¿no? En cambio, la fructosa acá viene así con difusión facilitada. ¿Ya? Y dentro ya de la célula, estos monosacáridos van a pasar a la velocidad del intestino, en la porta y van a ir al hígado. Ojo, dice, la capacidad del intestino para absorber monosacáridos es grande, 120 gramos por hora. Miren cuánto carbohidrato puede absorber, ¿no? Mucho. Y lo hace principalmente por transporte activo. ¿Cómo se hacen las proteínas? Lo mismo. Dos tipos de transporte de las proteínas, ¿no? Los aminoácidos, porque es el degradado aminoácido. Los aminoácidos pueden, uno por transporte activo, junto con el sodio, igual que el azúcar se transportaba con el sodio. Este también hay igual transporte con el sodio, ¿ya? Principalmente en duodeno y ayuno. Esa es la primera forma. Y la segunda forma tiene que ver con esto, por difusión facilitada. ¿Ya? El segundo transporte es por difusión, por cotransporte. ¿Ya? Aquí están los aminoácidos por transporte con sodio, pasan aminoácidos, velocidad y hígado, ¿no? Los tripéptidos transportan junto con hidrógeno, difusión, velocidad y hígado. La absorción de las grasas. A ver, ¿qué les puedo preguntar acá? La absorción de las grasas, tenemos dos tipos de grasas. Unas grasas de cadena corta, ya, y media, que son hidrosolubles. Estos pasan directamente a la sangre, ¿ya? O sea, de estos dos tipos de grasas, si les pregunto, ¿cuál es la principal grasa? Las grasas de cadena, los ácidos grasos de cadena corta, ojo, no pasan al conducto linfático, a los vasos linfáticos, pasan directamente a la vena, para que se vaya a la vena porta, pasan directamente a la circulación. ¿Ya? En cambio, los ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Esos sí son transportados a través del conducto torácico. Esos sí son transportados a través del conducto torácico. Es la pregunta, acá esa es la pregunta, una de las dos preguntas. ¿Ya? O los ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Al ser menos hidrosolubles, se transportan por conducto torácico o por el conducto linfático. ¿Ya? En cambio, los ácidos grasos de cadena corta, que son más hidrosolubles, pasan directamente a la circulación. ¿Ya? A la circulación. Entonces, esa es la diferencia. Unos pasan directamente a la circulación y otros pasan al sistema linfático. ¿Por qué? Porque su capacidad de solubilidad, ¿no? Aquí está, lo mismo. Crema de difusión siempre. Y mira acá tenemos los monoglicéridos, ácidos de cadena larga, se unen por difusión simple, acá se forman los triglicéridos. Estos triglicéridos van a pasar como kilomicrones, como grasas más grandes, a la velocidad, al vaso quilítico, ¿no? Y esta es la imagen. Entonces, de esto, ¿ya? Los ácidos de cadena larga, ¿no? Son transportados directamente al sistema linfático. Los dos ácidos de cadena corta pasan directamente hacia la sangre, ¿no? Aquí está la sangre, a través de la vena. La vena porta la va a transportar hacia el hígado. Acá tenemos los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos de cadena corta. Eso pasa directamente a la circulación. En cambio, los ácidos grasos de cadena larga, eso sí pasan al conducto linfático, al vaso linfático que va a llevar hasta la vena subclavial izquierda. Esa es la
pregunta, y el intestino grueso, acá miren, de los 1500 ml que llega de líquido al intestino grueso, ¿cuántos se eliminan? 100 cc. Todo se absorbe, todo el líquido, miren. 1400 se absorbe y solamente 100 se elimina. ¿Ya? Se absorbe, dice la capacidad de absorción más o menos por día es de 5 a 8 litros. Pero claro, en la infección intestinal esto puede empeorar mucho más. Entonces, en el intestino, acá hay una acción importante. ¿Ya? Les voy a preguntar esto. La aldosterona en el intestino grueso, ¿ya? Permite la absorción de sodio, cloro y la eliminación de potasio. ¿Falso o verdadero? Exacto. ¿Ya? Está verdadero. Entonces, esa última parte del líquido y electrolitos, porque todo lo voy a absorber, acá se quiere un poquito la ayuda de la aldosterona. Pero digo, en el intestino delgado, la aldosterona permite la absorción de sodio, cloro, ¿verdad? Y la excreción de potasio. ¿Ya? Y acá también, pero ya no depende de la aldosterona, se secreta bicarbonato. Porque el bicarbonato va a neutralizar los ácidos de las heces fecales. Para proteger, ya neutraliza esos ácidos que producen las bacterias. ¿No? Pero acá es importante la acción de la aldosterona. Porque yo necesito absorber todo el sodio y cloro posible. Les repito, en el intestino delgado también actúa la aldosterona. La aldosterona permite la absorción. Igual que en el intestino delgado, sodio y cloro, excreta potasio. Si te mete sodio y cloro, excreta potasio. Como mete sodio y cloro, también después mete agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas preguntas se han hecho? Más de 10.